Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? El día de hoy estamos muy complacidos porque tendremos la oportunidad de entrevistar al presidente nacional de la Coparmex, el licenciado Gustavo de Hoyos Walter. Platicaremos con él de temas muy diversos, temas de Estado de Derecho, de abogacía, temas empresariales, en fin, todos temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país. Así que no se pierdan esta cápsula que esperamos sea de su agrado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, nos da muchísimo gusto tenerte aquí, tener esta oportunidad de platicar temas que son tan importantes para el país. Primero que nada quisiera agradecerte y yo quisiera empezar preguntándote de lo general a lo particular, ¿no? Yo creo que estamos en una dinámica ahorita en la que hay varios sectores llamados a ser protagonistas del Estado de Derecho, ¿no? En lo personal yo veo por una parte al sector empresarial, y por otra parte también veo a la abogacía, ¿no? Y resulta que tú pues eres un abogado empresario, ¿no? Entonces tienes esa dualidad. Yo quisiera preguntarte primero que nada ¿qué te motivó en su momento a ser abogado, a estudiar la carrera de Derecho? Y posteriormente, años después, por supuesto, ¿qué te llevó a buscar el liderazgo de un sindicato patronal de tanta envergadura como la Coparmex? Bueno, debo empezar señalando que provengo de una familia de abogados. Mi padre, mi madre, varios de mis hermanos eligieron, al igual que yo, la vocación del derecho. Me parece que la lucha por la justicia es uno de los altos ideales que cualquier persona debe perseguir, y quienes hemos asumido esto como un modo de vida, pues me parece que el estudiar leyes, el ejercer cotidianamente la abogacía nos da un marco insuperable en cuanto a las posibilidades. También siempre pensé que era muy importante que los abogados no nos quedáramos solamente, digamos, entre nosotros, entre una manada que de alguna manera vivimos de lo mismo, hablamos de lo mismo. Me parece que hoy el abogado tiene el reto de tener una participación mucho más intensa en temas comunitarios, en temas empresariales, en temas políticos. Es decir, la formación tan universal, tan humanista del abogado, a diferencia de otras profesiones, le da para muchas actividades, le da para tener un entendimiento muy holístico de todo lo que pasa en la sociedad. Y en mi caso particular, yo decidí desde hace ya prácticamente 2 décadas tratar de volverme un profesional de la representación colectiva, es decir, además de la tarea profesional de representar a nuestros clientes en la actividad profesional, los organismos empresariales son representantes de intereses legítimos, en este caso de los empresarios. Entonces encontré una vocación complementaria, el hecho de servir de forma honoraria a la representación empresarial. Buenísimo. Yo creo que está de más decir que has tenido una gestión pues por demás productiva al frente de la Coparmex. Creo que hoy son tiempos en los que tal vez se necesita más de la sociedad civil que en otras épocas, ¿no? Yo personalmente veo que en esta era de la información digital, en la que uno se entera de las noticias inmediatamente, ¿no? En la que gente como tú pues tiene que salir a hacer posicionamientos de manera inmediata, ¿no? A dar la cara por ciertos sectores. Creo que tienes, y tú lo sabes muy bien, una responsabilidad enorme ahorita, en buena medida porque estamos viviendo tiempos distintos a los que vivíamos antes, ¿no? Entonces, en ese sentido te quisiera preguntar, ¿cuáles son los temas que actualmente ocupan a la Coparmex? Porque creo que hoy vemos una dinámica legislativa muy agresiva en el sentido de rapidez de situaciones que cambian de un día para otro, y la Coparmex pues está fungiendo como un actor tal vez con un poco más de fuerza que en otras administraciones, lo tengo que decir así. ¿Cuáles son los temas hoy que te ocupan a ti como presidente de la Coparmex y como abogado, por supuesto? Sí, mira, nosotros en la Coparmex tenemos ya 9 décadas de ser una institución empresarial que, si bien es cierto, se forma, se nutre de la participación de empresarios, siempre ha tenido una vocación de participación en lo público. Los empresarios de la Coparmex, aparte de hacernos cargo de crear nuevas empresas, de crecer las existentes, de crear nuevos empleos, de pagar impuestos, de tener una responsabilidad social básica, siempre hemos tenido la vocación de hacernos cargo, me refiero de manera subsidiaria, de grandes temas de relevancia para la comunidad. Esta vocación, insisto, ha estado presente a lo largo de 9 décadas y desde luego hoy toma una relevancia especial por los grandes cambios que están ocurriendo en el mundo y en México.
Me parece que hoy el reto que tiene el país es, por un lado, identificar aquellas cosas que durante las últimas 4 décadas, y hablo de este periodo porque es en el periodo que el país tuvo las más importantes transformaciones, básicamente a partir de 1990 para acá, y preservar las cosas que sí han funcionado bien. Este país es un país que tiene hoy muchas más libertades que las que teníamos hace 4 décadas. La mayor prueba de ello es la libertad plena en materia electoral, que hoy nos ha permitido grandes alternancias. Somos un país donde hay una participación mucho más intensa de las empresas que del gobierno, y somos un país mucho más abierto al mundo. Es decir, el país, cuando uno lo ve a 30,000 pies, por decirlo de alguna manera, una película completa, realmente la evolución en lo general ha sido una evolución positiva. Sin embargo, hemos mantenido lo que yo llamo los 4 jinetes del apocalipsis mexicanos, y que ahí están los retos. Por un lado, la pobreza sin movilidad, es decir, grandes núcleos de la población que viven en condición de pobreza. Segundo, la gran diferenciación regional, es decir, muchos Méxicos, al menos 3 muy marcados, con problemas y niveles de desarrollos muy heterogéneos unos de otros. En tercer lugar, la pérdida de la tranquilidad, es decir, la inseguridad personal y patrimonial. Y el cuarto jinete, sin lugar a dudas, la corrupción con impunidad. Esos son las 4 lacras sociales que tiene nuestro país, y me parece que la acción de los abogados y la acción de las organizaciones gremiales de abogados y también las de empresarios tienen que reconocer que no hemos hecho lo suficiente. Hemos hecho cosas, pero nos hemos quedado cortos sin duda en la tarea para que el país no esté marcado por esos 4 jinetes. Entonces, reconociendo, insisto, importantes avances, importantes retos también, me parece que es muy importante hoy trazar una línea de qué cosas, qué principios tenemos que preservar. Número 1, tenemos que preservar la libertad. No hay ninguna duda de que más allá de transformaciones, más allá de gobiernos, ni un paso atrás tenemos que tener en las libertades, desde las libertades económicas, las libertades educativas, desde luego las libertades políticas. En segundo lugar, tenemos que mantener la vigencia de la ley como un imperativo en toda la acción de gobierno. No lo digo casualmente, sino que hoy permea la idea de que si una ley no le gusta a alguien, no le gusta a un gobernante, puede pasar por encima de ella, asumiendo que es una ley inmoral. Si la ley está mal, hay que cambiarla, pero el respeto a la ley tiene que ser un imperativo en una sociedad como la mexicana. Tercero, tenemos que asegurarnos que se mantenga la racionalidad en el ejercicio de lo público. Es decir, el país ha ido construyendo al paso de los años, por un lado, capacidades humanas y por otro lado, capacidades administrativas. Hoy, infortunadamente, lo que parecería estar dominando es más el regreso de la ocurrencia, de la improvisación, del sofisma, de los otros datos, y esto, desde luego, pues no es algo que le convenga al país. Un cuarto elemento que pondría sobre la mesa es la importancia de fortalecer el régimen republicano. Parecería algo ya del siglo XVIII, el siglo XIX, pero hoy como nunca toma relevancia la importancia de mantener los principios de división y de equilibrio de poderes, de mantener una presidencia acotada, no una presidencia neoimperial, de mantener un poder legislativo que concurra de manera inteligente en la formación de leyes, en la reforma de las mismas, en los principales nombramientos que se realizan de posiciones relevantes, desde un ministro de la Corte hasta un embajador, hasta un alto funcionario de Hacienda. Creo que ahí hay una tarea fundamental. Y también tenemos que mantener la vigencia del principio republicano. Hoy hay una tendencia, del principio federalista, hoy hay una tendencia a virar hacia un neocentralismo, y me parece que en esto, no porque se quiera avanzar más rápido, podemos hacer un cambio de cosas que son definiciones políticas fundamentales para el país. Claro, ahorita que hablabas de Estado de Derecho, pensaba que hay todo tipo de retos ahí, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, y un tema en el que la Coparmex ha sido muy enfático, es en cómo podemos reformar al Poder Judicial de manera que efectivamente sirva como parte de la división de poderes, ¿no? Un tema del que me encantaría conocer tu opinión es: ¿qué cambios tendríamos que hacer el Poder Judicial para asegurarnos que sí tiene auténtica independencia, que sí es autónomo, que sí podemos confiarle el control de la Constitución, que para eso está el Poder Judicial, y que de repente, pues hombre, al final ahora está muy de moda, o siempre ha estado muy de moda, hablar de instituciones, pero se nos olvida a veces que las instituciones están conformadas por personas? Entonces no podemos confiar que las instituciones van a operar casi automáticamente. Tenemos que fortalecerlas y dotarlas de los incentivos correctos. Entonces yo te quisiera preguntar, que aparte creo que es un
un tema que ustedes han traído muy fuerte, es qué hay que hacer en el Poder Judicial para garantizar esa independencia. Y esto desde el punto de vista jurídico, como abogados que somos, pero también me gustaría preguntarte un tema en el que también la Coparmex ha sido muy vocal, que es qué pasó este primer año, ¿no?, que amanecimos con este crecimiento económico prácticamente inexistente. Está claro que a lo mejor esta meta del 4% podía ser ambiciosa, polémica, lo que sea, pero yo no sé si estaba en el radar de todos amanecer con un 0% o festejando que casi no retrocedimos. En fin, estos dos temas me encantaría conocer tu opinión. ¿Qué hacer para fortalecer el Poder Judicial? ¿Y qué pasó en este año que pues venimos para abajo económicamente? Sí, dos grandes temas. ¿Cómo no? Abordo el primero, que tiene que ver con el Poder Judicial. A ver, no hay ninguna duda que una democracia se consolida cuando tiene un Poder Judicial que garantiza el imperio y el Estado de Derecho. Yo creo que el país, en lo esencial, en las últimas décadas ha tenido un avance sustancial en esta materia. Hoy hay poderes judiciales en los estados y desde luego en la federación mucho más robustos, mucho más profesionales del que teníamos hace apenas 4 décadas. Y si hubiera que fijar un hito, yo diría que la reforma que se hizo por el presidente Ernesto Zedillo, que permitió una nueva reconformación de la Suprema Corte, algunos de los principios que le han permitido, digamos, ser un baluarte de esta división de poderes, de la defensa de la Constitución, de digamos, el resurgimiento del respeto a los derechos humanos, las nuevas corrientes de interpretación jurídica, se deben en buena medida a esos cimientos que se establecieron a partir de los años 90. Es una evolución positiva, creo que el balance es muy alentador. Sin embargo, como bien apuntas, al ser una institución humana, es evidente que también en el camino permeó en el Poder Judicial de la Federación la corrupción. Es evidente que hay prácticas que son insostenibles, como este nepotismo desbordado que se dio prácticamente sin ninguna limitación, y entonces ahora tenemos que lograr potenciar la dignidad de la función judicial. En las últimas fechas, en los últimos meses, ha habido pues andanadas críticas en contra del Poder Judicial. No somos nadie para meter las manos al fuego por cualquier juez, por cualquier ministro, por cualquier magistrado, pero lo cierto es que no ha ayudado mucho que en las últimas semanas se lancen desde el Poder Ejecutivo continuas descalificaciones a quienes se encabezan el Poder Judicial, de tal manera que creo que es oportuna esta reflexión. Ojalá que esta reforma conduzca a un fortalecimiento y no una involución de esta parte tan importante del Estado. Dejo hasta ahí mi comentario en lo general para no entrar, digamos, a los detalles técnicos, y me paso a la situación de la economía. A ver, nuestro país tiene hoy como nunca la posibilidad de crecer. Por eso, cuando el presidente López Obrador lanzó como un objetivo de su sexenio un crecimiento promedio de 4% en todo el sexenio, nosotros en el sector privado dijimos que le ayudamos, que estábamos comprometidos en esa meta. Son muchos los factores que inciden en que haya crecimiento o que no lo haya, pero sin duda el más relevante es la certidumbre, es decir, que se mantenga y se acreciente la confianza. Y justamente ahí es donde ha habido un mayor déficit, una mayor falla por parte del actual gobierno. Es bien sabido que un conjunto de decisiones que van desde el tema del aeropuerto hasta esta controversia que se inició con las empresas que estaban construyendo los gasoductos submarinos, como las variaciones en algunas autorizaciones públicas en materia energética, pues han generado mucha desconfianza en la medida que implican bandazos de cuestiones que el país ya tenía bastante definidas. Entonces, si hubiera que encontrar solamente una justificación, hay muchas, pero una que me parece ha sido determinante para este nulo crecimiento es la pérdida de la confianza, el hecho de que los particulares no puedan planear a largo plazo por el riesgo de que un evento exógeno pues te cambie todo tu plan, todo tu flujo. Entonces creo que ahí tiene mucho que hacer el gobierno por restituirnos la confianza y la certidumbre. Ahora, los datos ciertamente son preocupantes, hay que trabajar, pero no podemos dejar de lado que por primera vez en 10 años, desde 2009, no teníamos una racha de tanto de crecimiento como la que estamos teniendo actualmente, pero además se vuelve especialmente grave
cuando por primera vez tenemos un decrecimiento o un crecimiento de cero en México y en Estados Unidos se está dando una cifra cercana al 2%. Es decir, algo estamos haciendo mal en casa, que no obstante que nuestro principal socio comercial, que es el tractor de nuestra economía, va hacia arriba y nosotros estamos prácticamente estancados. Totalmente. Y quisiera tener un poquito en el tema del nuevo aeropuerto, porque recuerdo que en su momento fue un tema en el que apareció una sociedad civil muy unida, desde luego las cámaras empresariales, pero no solamente las cámaras empresariales. Creo que había y hay un consenso en que esa decisión de construir en Texcoco pues no era la decisión de una persona, o sea, pasamos muchísimos años pensando en dónde hacerlo, cuáles eran las condiciones, cómo funcionaba el espacio aéreo y demás. Y hoy pues, hombre, un poco basado sí en muchas ocurrencias, ¿no? Pues ya tenemos aerolíneas que abiertamente han dicho no estamos dispuestos a operar en Santa Lucía, ya salieron 3 o 4 muy importantes a decir que no pueden operar ahí. Y pienso yo, no sé si coincidas, que tal vez esa fue la primera decisión que fue muy crítica y que generó ese círculo de desconfianza, porque aparte fue incluso previo a que hubiera una entrada en funciones formal de la administración. Entonces fue como decir, todavía ni siquiera llegamos y ya empezamos a tomar este tipo de decisiones. ¿Tú cómo ves ese tema en el aeropuerto? ¿Crees que ya es una batalla perdida? ¿Crees que todavía hay algo que hacer? Porque se escuchan muchas cosas. Hay quien dice, oye, que entre la inversión extranjera o que lo tomen los empresarios. El Poder Judicial da la batalla, luego aparece ya, no aparece un juez. O sea, se complica y como que de repente siento que la gente no tiene tan claro en dónde estamos. ¿Todavía hay algo que hacer o ya es un tema cerrado? A ver, creo que el asunto lo tenemos que abordar en dos ópticas. Por un lado, la definición en sí misma de la conveniencia que el mayor proyecto de infraestructura se lleve a cabo en el lugar adecuado y con las características correctas. Eso es un primer debate. Nosotros en Coparmex, en base a toda la evidencia, estamos convencidos de que el mejor lugar para este proyecto era en Texcoco, donde se estaba realizando, y nos parece que la decisión de hacer una instalación en Santa Lucía tiene una gran cantidad de inconvenientes que van desde los temas de desarrollo urbano, logísticos, de seguridad aeronáutica, etc. Entonces, ahí hay un gran debate. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que es un error la postura del gobierno y desde luego que estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestro alcance, dentro de la ley, desde luego, para impugnar esa decisión. Y hay 147 juicios de amparo en proceso. Recientemente se supo que algunas de las suspensiones que se habían obtenido por quienes promovimos estos amparos habían sido, digamos, que habían quedado atrás en base a esta reclasificación que se hizo de la instalación como de seguridad nacional. Pero bueno, los juicios de amparo siguen su curso y nosotros esperamos que tenga un resultado favorable. Este es un gran debate, creo que podríamos profundizar mucho en él, pero yo quisiera moverme al otro gran debate que tal vez hoy es igual o más oportuno. El gran debate es si por un lado va a haber respeto o no del Estado de Derecho. El gran debate es si va a haber o no racionalidad en las decisiones del gobierno. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque hay en la parte de la decisión, desde una consulta hecha fuera de la ley, una consulta patito, hasta el tratar de iniciar un proyecto que no tiene los estudios suficientes. Ahora se ha reservado de manera sospechosa la información. Nadie conoce los proyectos ejecutivos, prácticamente como si fuera una obra menor de una pequeña casa. Se está haciendo el plano y a la vez se están pegando los ladrillos. Entonces, lo que está, y la decisión de relocalización, más allá de que pensamos que es un error, pues se tomó de manera absolutamente arbitraria, irracional, discrecional por el presidente y su equipo, sin que mediara un estudio profundo. Entonces, primero hay un conjunto de conductas que apuntan a una falta de racionalidad, falta de apego a la evidencia, al análisis serio, a los datos en la toma de decisiones. Y por otro lado está también ahí el desapego a las normas. Es decir, la consulta que se hizo para echar para abajo el proyecto es una consulta que no reunió ningunos requisitos formales de autoridades, etcétera, para que tuvieran una capacidad vinculatoria. La forma en que se tomó la decisión, digamos, de suspender, de rescatar los bonos, de pagar los contratos, pues son de un margen total de desatención a la ley, y evidentemente el arranque del proyecto también se ha realizado del nuevo proyecto propuesto por el presidente sin tener permisos, autorizaciones. Es decir, hay una violación sistemática, contumaz del Estado de Derecho. Entonces, aquí me parece que sí o sí es una causa
que más allá del tema aeroportuario, que insisto es muy relevante por ser la obra de infraestructura, por su localización, lo que está en juego es ¿estamos o no estamos en un Estado de Derecho? Claro. Y ahorita rápidamente tocabas el tema de la implicación de nuestra relación con Estados Unidos, que creo que es un tema que también debemos abordar, porque ahorita hay situaciones jurídicas y políticas que dependen directamente. Se me ocurre, por ejemplo, la reforma laboral, ¿no? Tanto tiempo planeando esta reforma, una reforma que era necesaria, y no fue hasta que nos vinieron a presionar los americanos y casi obligarnos a hacer una reforma laboral, que dijimos, bueno, está bien, hagamos la reforma laboral, ¿no? Que bueno, ese será un tema aparte, ¿no? Pero aquí lo que te iba a preguntar es, ¿cómo ves tú que ha manejado el Estado mexicano la relación con el gobierno norteamericano? Y me refiero al Estado mexicano en abstracto, porque ya tuvimos 2 administraciones que han tenido que lidiar con este gobierno, que pues, no es un gobierno fácil de lidiar, y hemos sido, creo que como ciudadanos, muy críticos de cómo ha sido esa relación. Y hoy pareciera que esa relación está en un momento pues como de no tanta tensión, como que la cosa va caminando, pero la mala noticia es lo que tú dices, ¿no? Que pareciera que cuando esa relación está en un momento no tan crítico como ha habido otras ocasiones, no resulta que es cuando México está creciendo menos, resulta cuando México está tomando pues peores decisiones estratégicas, generando esta desconfianza que tú comentas hacia afuera. Entonces me llama mucho la atención que cuando parece que la relación está menos peor, si le podemos llamar así, pues es cuando nosotros estamos peor. Entonces no sé si coincides en esa correlación y cómo te parece que el Estado mexicano lo ha manejado. Bueno, lo primero que creo que hay que rescatar es el profundo cambio cultural que hemos tenido en México de 1990 para acá. Y pongo la bandera en el 90 porque ahí fue cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, entró en vigor en el 94. Cuando se está discutiendo esto, a mí no me tocó por edad estar en la primera negociación, pero sí ahora en la revisión de manera directa. El principal obstáculo de quienes llevan esto adelante era el cambio cultural. Habíamos sido formados en la lógica de que los norteamericanos eran nuestros enemigos. Y en 4 décadas, fíjate qué trascendente ha sido que es un tema prácticamente asumido la importancia de la integración regional. Es más, no hubo un solo momento en el cual el debate en la candidatura, en la campaña presidencial, se centrara en la conveniencia o no de la integración norteamericana. Esto es bien relevante porque en países como por ejemplo el Reino Unido, en Francia, en Alemania, hoy se está discutiendo si deben estar no integrados en el plano europeo. Bueno, el Reino Unido ya va de salida. Sí. Y es una gran evolución cultural que México, digamos, lo dé por sentado. Dicho lo anterior, a mí me parece que México en lo esencial ha sabido llevar bien su relación a lo largo de las décadas con Estados Unidos. Ha habido momentos de tirantez, como por ejemplo México estuvo apoyando al régimen cubano como una manera de generar ciertos equilibrios. Yo creo que el cuerpo exterior mexicano en lo esencial ha tenido una buena gestión de la agenda norteamericana que cambió radicalmente a partir de la firma del TLC y permitió sobre todo que algunos temas complejos de la relación, particularmente migración y narcotráfico, no estuvieran inundando el resto de la relación. Tú recordarás que hace algunos años se hablaba de que México iba a ser desertificado y el efecto que eso tendría, etcétera. Afortunadamente, México logró hacer madurar su relación. Ha habido buenos embajadores norteamericanos, buenos embajadores mexicanos en Washington, y esto le ha permitido que la relación sea mucho más plano. A mí me parece, ya entrando en el momento actual, que por un lado hay que reconocerle al nuevo gobierno del presidente López Obrador que desde que ganó envió a Jesús Seade para que se incorporara al proceso de negociación, y entonces en la parte de la negociación comercial pues realmente dio gran tranquilidad que no más allá del 7 o el 8 de julio ya teníamos un emisario del nuevo gobierno sentado en la mesa con nosotros negociando, y eso fue ciertamente muy bueno. Sin embargo, también debo decir que la parte de la gestión de la relación en el ámbito migratorio me parece que ha sido desafortunado. Creo que el gobierno mexicano ha sobrereaccionado a las presiones y a los amagos de la administración Trump, y esto ha hecho que México pues ya no es que se vaya a hacer un muro, México se convirtió en el muro, y entonces nosotros somos el muro y estamos haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos en la parte migratoria, lo que además ha implicado que prácticamente 30,000 de los 50,000 miembros de la Guardia Nacional, en lugar de andar cuidando nuestras ciudades, estén cuidando la frontera sur. Entonces, ahí me parece que sí ha habido algunos errores importantes. Es tiempo todavía de reconsiderar, de reevaluar. Ojalá que tan pronto como se apruebe el TEMEC, que yo espero que ya no tarde muchos días, ojalá que quede durante 2019, el país pueda recalibrar su política en la parte de relación norteamericana.
Otro tema que se me ocurre, Gustavo, en el que la Coparmex ha sido pues, protagonista, no de ahorita, sino de siempre, y hace sentido por los factores de la producción en materia laboral, es en el salario mínimo, ¿no? El salario mínimo que pues, ha ido pasando en México por un proceso de desindexación, creamos la OMA en el 16, 17, y empezamos como que a separar al salario mínimo de esta unidad de medida y actualización de lo que lo habíamos hecho por muchos años usándolo para multas, para sanciones y demás. Y me parece que esa fue una primera batalla que se ganó, que pudimos decir, ok, perfecto, ya podemos subir el salario mínimo sin tanto problema en esto, ¿no? Y bueno, lo cierto es que independientemente de las circunstancias, pues hemos visto aumentos al salario mínimo mucho más importantes en el último año, digo, el último aumento, digamos, mucho más importante de lo que lo habíamos hecho antes. Y creo que eso se explica en gran medida por la participación de las cámaras, que de repente son vistas como que cómo las cámaras van a andar promoviendo, pero es que es un tema de línea de bienestar, es un tema que genera un círculo virtuoso, ¿no? Entonces quisiera que me platicaras un poquito también cómo ves el tema salarial en México, la brecha de género. En México todavía tenemos enormes diferencias entre hombres y mujeres, lo cual es tristísimo, pero también quisiera reconocer que hemos ido avanzando, a lo mejor a una velocidad pues no tan importante, pero ya tú ves en ciertas industrias como la que estamos tú y yo, la de servicios legales, pues uno ve ya más socias en las firmas de abogados, uno ve ya mejores salarios, pero creo que la batalla por el salario mínimo y por, digamos, cerrar un poquito esa brecha salarial de género, sobre todo, está pendiente. ¿Aún cómo ves ese tema en el futuro? A ver, tenemos que reconocer que México, cuando llegó a tener tasas de inflación de 3 dígitos o de 2 dígitos altos, puso en marcha un conjunto de medicinas, de palancas de freno de mano para tratar de contener la inflación. Y una de estas palancas fue sin duda la contención salarial. Yo creo que en su momento tuvo una razón de ser esta política. Sin embargo, la medicina nos quedamos tomándola por 30 años. Ya no había la enfermedad, ya no había esta alta inflación, y sin embargo el tema de la contención salarial se quedó ahí, costó mucho moverla, y lo que nos despertó fue hace apenas 5 años darnos cuenta que estábamos en el sótano de los niveles de remuneración de toda Latinoamérica. ¿Cómo llegamos ahí? Pues simplemente fue por un abandono de nuestra responsabilidad social, por tratar de que las remuneraciones siguieran una ruta razonable. En Coparmex, durante 2016, lanzamos lo que se llamó la nueva cultura salarial. La nueva cultura salarial parte, digamos, de 2 premisas. Primero, que todo individuo que está en la economía formal, más allá de su capacitación, más allá de su antigüedad, si está en la economía formal y tiene un trabajo de jornada completa, no debe de vivir en pobreza. Ese fue, digamos, el primer objetivo. El segundo objetivo que planteamos es llegar a lo que se llama la línea de bienestar familiar, que también últimamente lo hemos resumido como diciendo 2 para 4, es decir, como en México en las unidades familiares en promedio trabajan 1.7 personas y las unidades promedio según el CONAPO son de 3.8 miembros, si logramos que el salario de 2 personas, a veces es un padre y una hija, a veces es una madre y un hijo, a veces padre y madre, el salario mínimo de 2 miembros del núcleo familiar mantenga arriba la línea de bienestar a una familia de 4. Lo que hicimos en la Coparmex fue trazar esta idea, trazar una ruta. Nos costó mucho trabajo, muchos desencuentros, incluso con otros gobiernos empresariales, porque costaba trabajo salir de la ruta que habíamos estado siguiendo por años. Y finalmente, en el mes de, que fue en junio de 2018, logramos que todos los candidatos presidenciales hicieran suya, se allanaran la propuesta de la Coparmex de una nueva cultura salarial, entre ellos el actual presidente López Obrador. Esto derivó que pasar las elecciones, habiendo tenido ya un presidente electo, él suscribiera de manera, digamos, contundente, total, la propuesta de la Coparmex, y finalmente esto permitió que a finales del año pasado se tuviera un acuerdo para lograr este primer escalón, que era la línea de bienestar personal. Y así fue como llegamos a los 102 pesos con 68 centavos, un incremento mayor que el que se había tenido en cualquier momento previo en los últimos 26, 27 años. Entonces fue un primer paso. Desde luego que es insuficiente. Hoy lo que estamos planteando es dar pasos consistentes para llegar a la línea de bienestar familiar. Implicaría en pesos actuales como 291 pesos actuales, y nosotros lo que proponemos es que se logre mediante un avance lineal de aquí al 2024. Justamente por esas fechas se está discutiendo, ojalá que la temporalidad en la que está la revista impresa, voy a tratarlo de una manera que quede como quede en su momento, pero lo que esperamos que es que durante el mes de noviembre
tengamos un acuerdo y que este nos permita de manera consensuada tener el siguiente paso. Yo espero que el nuevo incremento se pueda acercar en números absolutos a 107, 108 pesos como base. Nosotros en la Coparmex estamos planteando que debería llegar a 117 y creo que es algo que se puede lograr sin ningún problema. E incluso en algunos sectores podría llegar hasta 127. Creo que en lo general estaremos alrededor de 117, 118 pesos, al menos ahí va la propuesta de la Coparmex. Esto es fundamental porque si no logramos abatir estas condiciones de pobreza, de marginalidad por salarios más bajos, difícilmente tenemos un país con una apuesta de futuro. Y bueno, dentro de las apuestas, los retos que tenemos, uno es la brecha de género. Como tú dices, hoy en día, no en los niveles de obreros, pero sí en los niveles directivos, hay todavía una gran diferencia entre el ingreso que reciben las ejecutivas y el que reciben los ejecutivos hombres. No, y me parece que un México, digamos, distinto pasa en gran medida porque paguemos mejores salarios. Creo que es la gran deuda que hemos tenido en lo laboral. Tú sabes que en México pues, pagamos una cantidad de prestaciones como patrones que casi no se pagan en ninguna otra parte del mundo y seguimos pagando muy malos salarios. Y me parece que es un requisito pues, sine qua non para que esto avance. Y eso me lleva un poquito a preguntarte sobre, he estado siguiendo lo que has dicho tanto tú y como Coparmex, y ahora veo que hay una nueva como plataforma a la que le han llamado un México ganador, ¿no? Y me parece que ese México ganador pues pasa en gran medida por que seamos más competitivos en los salarios. Entonces me encantaría que nos platicaras un poquito de cómo va este tema de la señal Coparmex, del México ganador, cómo está impulsando Coparmex el desarrollo del país desde el sector empresarial y desde la sociedad civil. Bueno, en la Coparmex creemos que es bien importante hacer esta diferenciación que mencionaba en un principio de la entrevista de lo que está bien y hay que preservar y de lo que está mal y hay que cambiar. Rechazamos las visiones de que dicen que todo está mal, hay que derrumbarlo, hacer algo nuevo. Es decir, las visiones maniqueas ya no caben en este país. Entonces, esa, digamos, es la propuesta central. Nosotros estamos llevando a cabo varias acciones para impulsar esta visión. Y ya como una propuesta personal de Gustavo de Hoyos, yo he empezado a hablar en el país de que tenemos un México ganador. Es decir, el México ganador significa que aunque tenemos retos en México, aunque tenemos que combatir a los 4 jinetes del apocalipsis, a que me refería hace un momento, a la pobreza sin movilidad, a la diferenciación regional, a la corrupción y a la impunidad, y desde luego a la inseguridad, el país, cuando uno ve su evolución a lo largo de las últimas décadas, la verdad es que, aunque tenemos problemas, es una evolución sobresaliente respecto del mundo. Cuando uno revisa estas cifras y las comparas en Naciones Unidas, en la OCDE, en el Foro Económico Mundial, en todos lados se reconoce que la evolución del país en lo general es bastante buena. Claro. Oye, ya para cerrar la plática, porque sé que tienes muchas cosas que hacer seguramente, te quisiera preguntar, ¿cómo te gustaría ser recordado en Coparmex como presidente de Coparmex y cómo te gustaría que te recordara tu país a unos años, a partir de aquí a unos años, pues? Pues mira, creo en las instituciones. La Coparmex es una institución de 90 años. Hemos contado con un gran legado de líderes que han hecho época. Aquí todavía vive Alfredo Sandoval, aquí fue presidente Andrés Marcelo Sada, aquí pasó Cloutier. Es decir, hemos tenido líderes muy combativos que han defendido con gran vehemencia los principios, los intereses del sector privado. Yo lo que aspiro es a ser un digno heredero de esa tradición de un liderazgo comprometido con el sector empresarial y también comprometido con el país. Y lo que espero es ser recordado como un presidente que tuvo la capacidad de mantener el rumbo en lo esencial, mantener los principios y los valores, pero también llevar a la Coparmex mucho más hacia las causas sociales y comunitarias. Hemos llevado a cabo muchas acciones que van en esa dirección. Hoy la Coparmex está en muchos más puntos, ocupado de muchas más agendas. Cotidianamente te lo puedes encontrar en cualquier estado luchando por la corrupción, o mejor dicho, por la integridad, por las causas de la educación, del desarrollo inclusivo. Es decir, una Coparmex está sí interesada por las empresas, por lo que pasa adentro, pero también muy ocupada de las causas de la comunidad. Pues Gustavo, te agradecemos mucho. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. Al contrario, ha sido un gustazo. Igualmente.